Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial, al doctor Richard Humberto Fualantala Delgado. Es del Movimiento Político de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. Médico veterinario, zootecnista de la Universidad de Caldas, eso es en Manizales, ¿no? También es especialista en Administración y Gerencia de la Universidad Cooperativa y magíster en Administración Competitiva de la Universidad Mariana. Fue concejal y alcalde del municipio de Cumbal, Nariño. Ha dirigido y ha pertenecido a la Dignidad Agropecuaria y fue subsecretario de la Gobernación de Nariño. Pero, ¿qué más nos tiene que decir usted, doctor Richard? Muchas gracias, Griserio. Un saludo a toda la audiencia. Digamos que la memoria que hoy nos trae a colación pues resume, en cierta manera, parte de la trayectoria política y de nuestra vida. Resaltar que procedo de una familia que vive, mi madre, toda la familia vive en el norte de Nariño, una zona eminentemente cafetera. ¿De San Pablo? San Lorenzo, San Lorenzo. Carmen Nariño, municipio de San Lorenzo. Y el sur, mi padre y la familia por parte de mi padre, toda es del sur de Nariño, el municipio de Cumbal, un municipio que se encuentra a 3.000 metros sobre el nivel del mar, incluso zonas donde está a 3.400 habitadas, y se desarrolla la agricultura, la ganadería, y con un enorme potencial turístico, especialmente por el volcán Nevado de Cumbal, de Chiles, y la laguna de Cumbal, que también son atractivos turísticos del departamento y de nuestra región. Bueno, pero usted tuvo una participación activa en todo el proceso de las dignidades agropecuarias. Cuéntenos algo sobre eso, porque eso es muy importante para el país y tuvo resonancia y son interlocutores frente al Estado colombiano. Al tener raíces rurales, campesinas, indígenas, y tener un arraigo enorme sobre la tierra y la producción agraria, a raíz de la crisis de precios alrededor del 2010, del 2013 especialmente, y por el anuncio de los gobiernos de la firma de los tratados de libre comercio y haber vivido en carne propia los resultados de la política de apertura económica que llevó a que se termine prácticamente el trigo y la cebada de nuestra región, miramos la necesidad de organizarnos a nivel nacional con Dignidad Agropecuaria Colombiana, del cual fui presidente fundador, una organización que ha servido para tener una interlocución directa con los gobiernos de los últimos años y plantearle no solo los problemas, sino trabajar en soluciones reales y efectivas para el sector agropecuario. Y a la amenaza que tiene hoy, especialmente las importaciones de productos agrarios, fruto de esos tratados de libre comercio que han llevado a que... Expliquémosle bien a los colombianos. En Colombia más o menos se importan 13 millones de toneladas de maíz. La cebada que se hacía la cerveza también la importan. Por eso lleva la crisis del sector agropecuario. Expliquémosle mejor eso al país que usted pues ha sido director de las dignidades. Lo que hemos estudiado es que con la apertura económica y los tratados de libre comercio ha llevado a la pérdida de la soberanía alimentaria de este país. La soberanía alimentaria entendida como la autonomía de los pueblos para poder producir sus propios alimentos. Pasamos de 600.000 toneladas que se importaban en 1990 a cerca de 15 millones de toneladas. Cerca de 6 millones son de maíz. Y en nuestra región esa situación llevó a que terminemos siendo importadores netos de productos básicos para la alimentación de las personas y también para la alimentación animal. La papa, el trigo, en nuestro caso alimentación humana, y la soya y el sorgo para producción de concentrados, base de la producción de proteína animal. Nace la organización para proponer la renegociación de los tratados de libre comercio, situación que hoy este gobierno ha manifestado que se van a adelantar algunos procedimientos. En el paro del 2013 se logró aplicar las salvaguardias a importaciones, especialmente de CAN y Mercosur, como uno de los grandes logros de esa movilización. Y otro de los grandes logros de esa misma movilización es que se puso al país
a todo el sector político y también a la sociedad civil a hablar de un tema tan importante como es los alimentos, no solo para la economía, sino también para la base de la seguridad alimentaria. Bueno, pero el programa que nos ocupa hoy, que vamos a hablar todo el programa, es acerca de la seguridad alimentaria. ¿Qué se entiende por la seguridad alimentaria para que todos tengamos claro? Hay una seguridad alimentaria que es útil en este momento y hay discusión en el mundo sobre el tema de la seguridad alimentaria. Pero los colombianos que producimos de todo también necesitamos hablar de este tema. Bueno, dos conceptos importantes. El de soberanía alimentaria, que es la capacidad de los países para producir sus alimentos, y el tema de la seguridad alimentaria, que incluye varios aspectos. Uno de los primeros es la producción, el otro el abastecimiento y la capacidad para que la gente pueda comprar o adquirir esos alimentos, y el otro tema es la seguridad de los alimentos. Especialmente hoy se ha puesto en discusión el uso de sustancias conservantes, aditivos, sustancias que podrían ser cancerígenas y que se tiene que empezar a trabajar sobre esos aspectos que son importantes. Esos dos aspectos no se pueden confundir porque el país abandonó su soberanía alimentaria y se involucró más en el tema de la seguridad alimentaria, pensando más en el abastecimiento de los productos. Por eso es que se importa el maíz, se importa el trigo, se garantiza que el país tenga los alimentos, pero todos son importados y no se garantiza, hasta ahora no se han desarrollado mecanismos de control para que esos alimentos sean inocuos o no afecten la salud de las personas. Se puede señalar con certeza, Nariño es un pueblo trabajador, un pueblo que siempre se ha caracterizado por la producción de alimentos. Sin embargo, después de la década de los 90, Nariño se convirtió en un gran productor de cultivos de uso ilícito. Eso no existía antes. Se puede afirmar que gracias a los tratados de libre comercio, este fenómeno se introdujo a Nariño. Bueno, yo pensaría que son varios factores que influyen en que se haya perdido parte de la agricultura en Colombia. Se ha perdido cerca del 35% de la agricultura y debido a estas políticas de comercio exterior y también a una verdadera ausencia de política agraria o agropecuaria. Uno de los asuntos que perjudica en la región, no solo en Nariño, sino en muchos departamentos como el Tolima, como Boyacá, como Cundinamarca, es el microfundio o el minifundio, situación que ha llevado a que mucha gente tenga que buscar otras alternativas de producción. Vocación agrícola más minifundio, más bajo valor o precio de los productos, ha llevado a que muchas gentes tengan que dedicarse a cultivos de uso ilícito, en este caso la coca, especialmente en la zona del Pacífico colombiano. Sí, pero bueno, me parece que está muy bien esto de aclararle a los colombianos el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria. Pero déjeme, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Continuamos con el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador, hemos hablado de dos conceptos que son básicos. Uno, la seguridad alimentaria y el otro, la soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria es un tema que le toca que ver a todos los seres humanos en el mundo y vamos a tener problemas fundamentalmente debido a la crisis climática, donde van a haber mucho verano y hay veces mucho invierno. Lo estamos sintiendo en Colombia. ¿Qué tenemos que decirle a los colombianos frente a esto? La organización nace con tres principios básicos. Defender la producción nacional. O sea, soberanía. Producción nacional, soberanía. El trabajo nacional y también buscar garantizar un factor de riqueza, de crecimiento económico. Finalmente, la producción de alimentos y la producción de materias primas conjuntamente con la industria son factores generadores de riqueza para el país, sustento económico.
Bajo esos tres principios hemos venido trabajando incansablemente con la organización en todos los departamentos del país. Algo que nos faltaba resaltar en la parte de la historia es que nosotros lideramos el referendo por el agro en el 2016, referendo que buscaba modificar 4 artículos de la Constitución, el artículo 64, 65, 66 y 100. Todos tienen que ver con la defensa de la producción nacional, la soberanía y la seguridad alimentaria. Son derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Aplaudimos que en el 2023 el Congreso de la República haya sacado adelante el acto legislativo, mediante acto legislativo, la modificación del artículo 64. Y ahora, en este periodo, se pone a consideración la modificación del artículo 65, que también creemos que vamos avanzando en una ruta que busque esa producción nacional. No, pero todos los países... Expliquémosle bien a los colombianos en qué consisten esas reformas, porque son reformas constitucionales. El artículo 64 lo que buscó es darle derechos sociales, educación, salud, vivienda, a los campesinos. Y el artículo 65 lo que busca es garantizar la soberanía alimentaria, específicamente. Y es importante esta soberanía, dada que no solo muchas familias derivan su trabajo de estas actividades, de las actividades rurales, por ejemplo, el tema de la producción de leche. 390.000 familias se dedican a la producción de leche. Producción de papa, 250.000 familias. Producción de panela, Está hablando de cifras nacionales, ¿no? Cifras nacionales, 350.000 familias en todo el país. Estas regiones que tienen una vocación agraria dependen no solo económicamente, sino que también lo que decimos nosotros es que mientras haya trabajo se garantiza la estabilidad social. La gente garantiza sus ingresos, campesinos, indígenas, afros, de estas actividades rurales y nos sirven también para dinamizar la economía de estas regiones. Por eso, no solo pensamos en la parte social, pensamos en la parte económica y pensamos igualmente en garantizar los alimentos a la población colombiana. No es posible que un país que tiene cerca de 38 millones de hectáreas con potencial productivo, hoy tengamos que importar el maíz, más de 6 millones de toneladas. Bueno, pero hay una ley que ordena a los municipios en Colombia rurales, son 976 municipios. La ley ordena crear unos consejos de desarrollo rural. Si uno mira la ley, estos consejos de desarrollo rural son más que importantes porque son los que definen casi la ruta de los planes de desarrollo municipal, definen la ruta hacia dónde va la producción productiva y con los temas que usted ha señalado, que se vienen planteando y aprobando en el Congreso de la República de las reformas constitucionales, estos municipios de categorías cuarta, quinta y sexta van a tener la posibilidad de hacer actos constituyentes para ordenar el territorio con base a la producción agropecuaria. Bueno, la reglamentación de varias normas en el país no solo ha llevado a que se creen estos instrumentos de diálogo, de concertación, de participación, donde están los consejos municipales de desarrollo rural, a nivel departamental los CONSEAS y a nivel nacional los CONSA, que son ejercicios democráticos de participación donde puede tener injerencia en la política pública. Nos preocupa que esos instrumentos están creados, pero los municipios hoy tienen más obligaciones y menos recursos, menos plata. Un municipio de sexta categoría no tiene sino en promedio 8 millones de pesos para desarrollar política pública. Son municipios rurales. Colombia es un municipio rural y desafortunadamente no se tienen los recursos porque la mayoría de estos recursos se concentran a nivel central. El Ministerio de Agricultura hoy tiene 9 billones de pesos, pero todo lo deciden desde el Ministerio a nivel de Bogotá sin responder a las necesidades de desarrollo de cada región. Algo que se tiene que corregir y algo que tenemos que trabajar. Senador, el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno plantea cosas fabulosas y es una buena carta de navegación. Y es necesario que los planes de desarrollo municipales estén compaginados con el Plan Nacional de Desarrollo. Eso es lo que ordena la ley orgánica de los Planes Nacionales de Desarrollo. ¿Por qué no se utiliza esta coyuntura para poder que esto sea una realidad?
y que la gente pueda plantear la posibilidad de que tenga mayores recursos y una inversión coordinada. Hay varias acciones que se está desarrollando desde el orden nacional en el Congreso de la República. La primera, que nos parece muy importante, es bajo un concepto de autonomía de las regiones, de regiones autonómicas, se busca que haya mayores recursos que vayan a los municipios de quinta y sexta categoría. Hoy el 80% de los recursos los maneja Bogotá y el centro del país, y solo el 20% se van a los departamentos y a los municipios. Lo que se busca es que por lo menos la mitad de esos recursos se ejecuten por parte de los municipios. La primera reforma que nos parece importante. Bueno, pero se está impulsando hacer toda la ejecución a través de las juntas de acción comunal, vías terciarias, municipios energéticos, planes de ordenamiento del municipio alrededor del agua. Es decir, tienen todo los municipios hoy en día para ordenar su territorio y poder incidir en la política pública. Hoy no tienen todo porque los recursos los sigue destinando desde el orden central, y para poder gestionar esos recursos necesitan del brazo político de un senador o de un representante de la Cámara que los presente entre los ministros y empiece a hacer la gestión. Lo que se busca es mayor autonomía en la gestión. El primer cambio que tenemos que buscar. Lo segundo, en el Plan Nacional de Desarrollo hay unos asuntos que nos parecen muy importantes. En el artículo 28 específicamente lo que se busca es medidas de protección comercial para el sector agropecuario y rural. Creo que ahí se enmarca toda nuestra lucha de estos últimos 13 años, donde se plasma la necesidad de ponerle freno a las importaciones. Vemos que cada año se incrementan 500.000 toneladas de productos de alimentos importados, y ese artículo nos va a servir para dar una lucha para que se apliquen salvaguardias, que se apliquen medidas antidumping, de que se aplique aranceles a esas importaciones y en cierta manera proteger la agricultura colombiana. Y hay una norma que nos parece muy importante, que es la 1871. Del 2017, Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Este sistema, si se pone en práctica, no solo pone en funcionamiento el sector educativo alineado para la producción agraria, se pone también la asistencia técnica para que llegue a cada uno de los rincones de Colombia, y también un sistema de extensión donde se eduque a los colombianos. Hay que recordar que antes del 90, habían instituciones como el ICA que formaba, el SENA formaba para la producción. Vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Continuamos con el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador, estamos hablando de todo el tema de innovación para el sector agropecuario. El tema, hoy en día, toda la inteligencia artificial en el mundo está concentrada hacia el sector agropecuario y es muy útil, porque le permite a usted, a los campesinos, por ejemplo, si se desarrolla eso aquí en Colombia, pueden tener precios justos. ¿Usted qué tiene que decir frente a eso? Uno de los grandes logros del paro agrario del 2013 es que Colombia entera se puso a hablar del tema agrario, de la necesidad de desarrollar el agro, de la necesidad de apoyar a la gente. Ha sido lento el proceso. Sin embargo, vemos que en este gobierno hay una voluntad política de incrementar la fuente de recursos. Son 4 billones el año anterior, este año 9 billones, para estimular específicamente la adquisición de tierras, pero son dos aspectos importantes. Lo primero, mantener la producción en Colombia, la actual, y el segundo reto es ampliar la zona de cultivos para poder hacer un programa de sustitución de importaciones. Esos dos aspectos son importantes. Y para poder garantizar la producción en Colombia no solo se necesita ampliar el área de cultivo, sino también mejorar las técnicas de producción. Y ahí juega un papel importante el uso de nuevas tecnologías, el uso de bienes públicos, por ejemplo, maquinaria agrícola, tractores, guadañas y todo lo que tiene que ver con invernaderos para cultivos bajo sistemas climáticos controlados. Además de eso, los bienes públicos como centros de acopio, distritos de riego, distritos de drenaje, que son muy importantes. ¿En qué va la reaparición del IDEMA, que ahorita le llaman ANA? Bueno, lo primero,
mejorar la productividad, mejorar los sistemas de producción para adelantar el programa de sustitución de importaciones. Y lo segundo, que es el talón de Aquiles de la agricultura, que es mejorar los mecanismos de comercialización a precios justos. Actualmente, los productos que se dan en el campo se sacan a plazas de mercado o centrales de abasto con el riesgo de que se incurra con bajos precios y eso nos lleve a una baja rentabilidad, que es lo que normalmente está sucediendo hoy en Colombia, o a la quiebra de los agricultores. Todos los sectores agrícolas se están quejando de bajas de precio. Lo que buscamos es que haya sistemas de comercialización que garanticen una mínima remuneración, rentabilidad, para poder garantizar de que las personas que actualmente viven en el campo se queden en el campo, porque el otro fenómeno es que el campo se está quedando sin mano de obra, sin gente que quiera trabajar. Debido precisamente a esa baja rentabilidad, los jóvenes no tienen ninguna motivación para quedarse trabajando, debido a esos bajos ingresos. Mientras no haya unos ingresos remunerativos para la gente, muy difícilmente se podrán quedar trabajando. Toda la infraestructura del Estado al campo. Mire, los chinos lograron sacar 800 millones de la pobreza absoluta, lo que le decía el Banco Mundial, los prepobres, que no ganaban $1 en el día. Ellos hicieron una cosa fabulosa, crearon zonas francas para el sector primario. Aquí en Colombia crearon zonas francas para estimular las exportaciones, fundamentalmente. Las importaciones. Y las importaciones. Usted que es legislador, yo creo que es bueno que le pongan cuidado a de las zonas francas para el sector primario. Le voy a poner un ejemplo, donde se bañaba Mao Zedong en el río Amarillo, los pescadores ahí botaban todo el pescado porque iban y no tenían cómo guardarlo. El Estado cogió y les regaló unas neveritas y los pescadores comenzaron a quitarle la escama al pescado y lo refrigeraron y comenzaron a mejorar y comenzaron a comercializar ese pescado, que antes no lo hacían. Son ejemplos muy sencillos que podemos copiar, no hay necesidad de pensar mucho. Pero aquí usted va a varias zonas del país donde se produce naranja y usted consigue bultos de naranja en cosecha a 2.000 pesos. Así es. O de limones. Si usted logra que se constituyan zonas francas para el sector primario, esos campesinos van a poder tener, la gente se va a poder quedar en el campo. Varios factores que analizar en el comentario. Al país le falta mucho en el sector agrario. Definitivamente estos últimos 11 años de lucha y de trabajo social, no solo de Dignidad Agropecuaria, sino de varias organizaciones en el país, han venido reclamándole al Estado colombiano mayor atención. Y no solo tiene que ver con la parte productiva, sino también con el desarrollo de infraestructura, el mejoramiento de la salud, de la educación, de la vivienda en el sector rural, que garantice primero que la gente se quiera quedar trabajando. Y lo segundo, pensar también no solo en mecanismos de comercialización de productos, sino también la agregación de valor, la industrialización, los centros de desarrollo agroindustrial en el país. Ya están las normas, ya está la ley, las zonas francas existen. De hecho, en el sur del país está contemplada la construcción de una zona franca para transformación y exportación. Sin embargo, creo que es un factor fundamental pensar en mayores garantías para la producción de alimentos, centros logísticos. Tenemos puertos, tanto en el Caribe como en el Pacífico, pero no tenemos centros de conservación ni cuartos de enfriamiento que nos permitan mantener el pescado o mantener la leche o mantener las frutas en refrigeración. Hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Algunas de las iniciativas del gobierno la vemos que plasmadas en los documentos están bien, pero estamos muy lentos en ejecución. Mire, eso es lo que precisamente queremos enfatizar. El tema más sencillo que lo podemos observar aquí en Colombia. El plan de sustitutivo de hoja de coca lleva alrededor de 40 años en Colombia. Y por lo general se ha tratado de sustituir la hojita de coca por la hoja de café o de cacao. Pero si usted no le pone un centro, si usted va a sembrar cacao, si no le pone a donde va a sustituir un centro de transformación del cacao, hace exactamente lo mismo, porque si vuelve la coca a estar a buenos precios, la gente se regresa. Se tiene que evaluar las alternativas productivas. El tema de sustitución de cultivos de uso ilícito es complejo.
debido a las particularidades de cada uno de los territorios. Costa Pacífica no tiene vías, casi todo se hace vía transporte fluvial y los modelos de negocio no son los mismos. Transportar un kilo de coca es mucho más fácil sacarlo de los últimos rincones que transportar 10 o 20 toneladas de cacao. Ahí el Estado colombiano se está equivocando, es en el modelo productivo. Y nosotros hemos hecho varias propuestas frente a este tema desde la Gobernación de Nariño cuando fui subsecretario para pensar en producción de fitofármacos, por ejemplo, o producción de marihuana medicinal. Son ejemplos clásicos que ya en el Cauca se están desarrollando, o los aceites esenciales que podrían generar un modelo de negocio similar al de la coca, pero con una rentabilidad mucho mayor que los cultivos tradicionales. Allá se tiene que enfocar la política de sustitución de cultivos ilícitos. No, le estoy diciendo estos casos para que la gente no se entienda, de que, mire, yo vi el proceso de sustitución de cultivos ilícitos en el Caquetá y los pusieron a sembrar caucho. Y una planta de caucho está a los 12 años. O sea que el campesino se sienta a esperar 2 años a que le produzca la planta de caucho. Eso no es, eso es irracional. En eso hemos fracasado. Pero, senador, se nos acabó el tiempo. ¿Por qué no le da un mensaje positivo a la sociedad colombiana? Usted es un hombre optimista. Somos optimistas, venimos trabajando durante estos últimos años para buscar primero garantizar la producción de alimentos, garantizar de que haya trabajo remunerativo a la población rural colombiana, campesinos, indígenas y afros, que hoy aún tienen proyectos de vida en el campo, pero también el mensaje a los consumidores. Todos los colombianos tenemos una responsabilidad de consumir producto nacional y exigir calidad de nuestros productos y pagarle también precio justo a nuestros campesinos que normalmente hacen grandes esfuerzos para mantenerse en la producción agrícola. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Muchas gracias. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.